Frente a Frente presenta el tema del día. Muy buenos días, bienvenidos a Frente. Es un placer de nuevo tener la oportunidad de moderar el programa este miércoles, cada día acercándonos a la fecha en que el Congreso Nacional conocerá de la lista que le enviará la Junta Nominadora para elegir a los próximos 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya saben ustedes que el próximo viernes se ha comprometido la Junta a entregar ese listado al Congreso de la República de al menos 45 candidatos, abogados notarios. Póngale bien o ponga atención a esta expresión, de al menos 45 abogados notarios, 23 mujeres y 22 hombres. Si nos apegamos estrictamente a la ley, así debe estar conformado este listado, 23 mujeres, 22 hombres. Y si son más de 45, proporcional. Pero lo específico es que de los 45 de esa lista, que generalmente acostumbran a enviar las juntas nominadoras al Congreso, más de la mitad deberían ser mujeres. Y para dialogar sobre este tema y de un punto que me parece muy importante, hemos invitado esta mañana a la socióloga y rectora de la Universidad Autónoma Julieta Castellanos, aquí a mi izquierda, igual a don Gustavo León Gómez, al abogado Gustavo León Gómez Rodas, destacado profesional de las ciencias jurídicas y sociales. Pero ¿cuál es la arista de hoy? Les prometí que toda esta semana y hasta 1 o 2 días después de la elección, este será el tema, por la importancia que tiene. He estado monitoreando las radioemisoras, los noticieros radiofónicos, los noticieros televisivos, la prensa digital, la prensa impresa, y he escuchado muchas voces de que este es un antes y un después de la democracia hondureña, la elección de esta Corte Suprema de Justicia. Este poder del Estado es fundamental en esos objetivos de cambiar muchas cosas estructurales, incorrectas que el país arrastra desde hace décadas y que no le permiten asegurar una democracia eficiente y eficaz, capaz de darnos bienestar a todos los hondureños. Por eso presento a Luz Madrid, Lucecita Madrid, con el título del programa de esta mañana del 18 de enero de 2023. Ya vamos por la mitad del primer mes del año. Qué rapidez, con qué celeridad avanza el tiempo. Luz. Muy buenos días, Renato, nuestros panelistas, televidentes, feliz miércoles. El tema del día en pantalla, usted también puede debatir aquí en Frente a Frente. ¿Qué repercusiones tendrá para el país si el Congreso se aparta de la propuesta de la Junta Nominadora para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Recuerde opinar a través del WhatsApp 9773-6065 y también lo puede hacer a través de redes sociales @FrenteAFrenteHN. También puede dar la cara. Recuerde, se le va a proporcionar un link de Zoom para que pueda conectarse solicitándolo al 9950-8177. ¿Qué repercusiones tendrá para el país si el Congreso se aparta de la propuesta de la Junta Nominadora para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Opine con nosotros. Renato. Con todo respeto, lo invito a que dé la cara esta mañana en Frente a Frente. Yo sé que este es el tema de conversación en muchos hogares hondureños, en los trabajos, porque la gente está consciente de lo importante que es elegir una Corte Suprema de Justicia independiente. Solo solicito en público porque no tengo otra opción que pedir a los técnicos de la dirección de cámaras que me corrijan este ruido que me imposibilita concentrarme aquí en el retorno, por favor. Muchas gracias. No porque sea la embajadora más importante en el país, sino porque históricamente el pensamiento, el criterio influye mucho en los acontecimientos políticos de Honduras. Repito, no porque sea la mejor de las embajadoras, porque para mí todos los embajadores, embajadoras son importantes. Todos los países, por muy pequeños que sean, son importantes cuidar y proteger las relaciones con ellos. Y todos tienen para nosotros
en sus criterios el mismo valor. Pero bueno, quien más habla generalmente de los problemas del país es el embajador o la embajadora de Estados Unidos. Por eso mismo es que voy a destacar las declaraciones que ella ofreció ayer. No porque se trate de la embajadora de Estados Unidos, porque repito, si es el embajador de Alemania, si él es embajador de Argentina o cualquier otra nación con la que Honduras tenga relaciones, para nosotros es importante. Pues quiero que producción me diga el momento exacto que tiene listo el video para yo comenzar a leer. Vamos. La embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, se refirió ayer al proceso de elección de la próxima Corte Suprema de Justicia y señaló el apoyo del gobierno estadounidense al trabajo que realiza la Junta Nominadora. El gobierno de los Estados Unidos apoya el proceso de la Junta Nominadora. Creo que es muy importante que los procesos normales aquí puedan seguir, que el Congreso va a usar los procesos normales aquí en este país según la ley, según la Constitución de este país, para decidir los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia. La diplomática estadounidense recalcó la necesidad de seguir trabajando de forma transparente y que el Congreso Nacional realice el proceso en base a ley para tener una Corte Suprema de Justicia independiente. Es muy importante que el proceso de la Junta Nominadora siga en una forma muy transparente, que en el fin las elecciones de los miembros por parte del Congreso están hechos en una forma muy transparente y según la ley. Las instituciones y el pueblo necesitan este tipo de proceso aquí en este país, es muy importante. La embajadora Dogu reiteró la importancia que la elección siga los lineamientos de la Constitución para que la próxima Corte Suprema sea de beneficio para Honduras y los hondureños. Miren, claro que la expectativa está en la lista. La expectativa está en la lista. Ahora, creo que los peores momentos y más tensos para la Junta Nominadora ya han pasado. La expectativa ahora está en la lista. Pero lo que más a futuro cercano nos está generando todavía más expectativa es si el Congreso será capaz de respetar esa lista de al menos 45 abogados notarios que le envíe la Junta Nominadora. Ese es el puntito clave ahora. Y para eso y analizar otras aristas de la temática está doña Julieta Castellanos y está el abogado don Gustavo León Gómez. Me estoy acordando de Edgardo Cáceres porque fue excluido de la lista, pero se trata del abogado Gustavo León Gómez. ¿Comenzamos ya? Claro, son las 7:10 minutos, a las 7:15, 7:20 haremos nuestra primera pausa y nuestros dos invitados les pido que por favor respondamos en principio a esta interrogante que plantea frente a frente esta mañana. Comienzo con la doctora Julieta Castellanos. Muy buenos días, un saludo especial al abogado León Gómez, gracias por la invitación, licenciado. Es un tema realmente importante, trascendente en el país. Si bien es cierto, cada 7 años ahora estamos en este proceso, cada uno de ellos nos da esta expectativa. Es importante que las reglas se respeten. En la democracia debe haber certeza en las reglas y las reglas deben estar claras. Precisamente para eso hay normativas. Lo que estamos esperando es que la incertidumbre es el resultado, quiénes van a quedar. Pero si se convoca bajo unas reglas, esas reglas deben de sostenerse, porque precisamente la democracia lo que nos manda es, estas son las reglas que hay que cumplir. Y cuando el Congreso Nacional hace unas leyes, un reglamento, lo modificó para estas normas, para este proceso, hoy no le queda más que respetarlas, porque fueron las reglas que ellos pusieron. Lo que pasa es que ellos ponen una regla y están pensando ya en quién quieren de candidato. Y hoy están esperando que las reglas se ajusten a su voluntad, a sus caprichos a otros, y otros que quieren, esta es o este es mi candidato. Pero entonces están sometiendo la democracia y sus reglas a sus caprichos de los caciques, de los dueños de los partidos. Y esa no es la democracia. Si ellos
dictaron unas normas. Esa es la certeza. Y bajo esas normas compitieron más de 200, creo, profesionales del derecho. Entonces, respeten a la gente que se atuvo a esas normas y que dijo, voy a participar. Y que anduvo buscando sus documentos, que los que tuvieron objeciones tuvieron la oportunidad para decir, bueno, este es mi punto de vista, y que era potestad de la Junta Nominadora valorar si los contraargumentos que llevaron estaban en correspondencia con el nivel y con el grado de la tacha o de la objeción. Entonces, hoy estamos escuchando que no hubo debido proceso, es que no era un juicio, no era un juicio. Y la idoneidad es un criterio básico para esos cargos. Mire, un magistrado que se pone las manos sudorosas cuando está frente a un tema álgido, una resolución, una sentencia, digamos, que tiene que tomar pastillas para los nervios, no tiene idoneidad para ese cargo, porque ahí va a tener que tomar decisiones fuertes contra, supuestamente, grupos criminales de poder de todos los niveles. Eso es idoneidad. Entonces, va a ir un juicio para decir que sí, que se pone nervioso cuando está frente a un caso, que lo pone tenso, que no lo deja dormir, que está pensando, no. Eso es, por eso son las pruebas psicométricas. Por eso es la psicología. Porque hay cargos que requieren de temple, que quieren de seguridad, de no tener miedo. El miedo es un derecho. Pues sí, yo tengo miedo y esa es mi estructura psicosomática. ¿Alguna vez usted no tomó una pastilla? ¿Alguna vez no tuvo tanto nervio ante una decisión? Y usted que ha estado en cargos sensibles como la rectoría de la universidad. No, nunca, ni para dormir ni para despertarme. No. Porque yo dije, si yo concursé para este cargo, ¿quién me mandó? ¿Quién te mandó, Julieta, a llenar papeles para venir de aquí? Ahora póngase de frente, ¿verdad? Sí, eso es. Pero hay personas que no, ¿verdad? Que son miedosas, que mejor esconden el expediente, que mejor no lo quieren leer, ¿verdad? Yo no lo miro. Eso no es para un cargo de magistrado. Eso no es para un cargo de magistrado. Y quien tiene esas características no puede tener un cargo donde tiene que tomar decisiones. Esa es idoneidad. Cuando uno entrevista, y me tocó a mí entrevistar cuando estábamos con lo del fiscal en el 2013, creo que fue, ¿no? Mire, uno ve aquella vacilación en las respuestas, aquellas dudas. Bueno, si este hombre tiene enfrente un expediente, ¿verdad?, para acusar a alguien, no lo va a hacer, por miedo, ¿verdad?, por la familia, por los hijos, y tiene derecho, pero que no opte esos cargos entonces. Él está bueno para diplomático, para otras cosas, porque cada quien tiene competencias para diferentes cosas. Hay gente que es muy bueno para diplomático, qué bien, y lo hace bien, y qué bien. Y hay otros que son muy buenos en una relación pública, pues qué bien. Pero el cargo que necesita tener decisión, determinación, valentía, energía, no tener miedo, esos son los cargos donde la idoneidad, donde las pruebas, digamos, psicométricas, las pruebas de confianza son válidas, son necesarias además. Y eso es lo que ha hecho la Junta Nominadora. Entonces ahora estamos en documentos que no hubo debido proceso, es que no era un juicio. No era un juicio, ¿verdad? O diciendo, no, que entren todos los que participaron porque... Y entonces las reglas que nos pusieron, porque no se respetan. La democracia tiene reglas claras. Lo que no está claro en el proceso es quiénes van a quedar. Y eso lo van a decidir los diputados, de los 45 que manden. Si ellos eligen de otra lista, van a contribuir a la poca credibilidad que ya tienen. Traigo una gráfica que en algún momento voy a pedir que la presente, cómo está la credibilidad del Congreso Nacional, de la Corte Suprema de Justicia y de los partidos políticos. Está bajo de 20 la credibilidad. Y si ellos hacen unas reglas y después meten otros argumentos, si la gente en Honduras piensa, respeten a la gente, respétense ustedes también. Porque esa imagen baja que tienen es por el ejercicio que hacen del poder.
Entonces, si quieren tener confianza, si quieren tener credibilidad y respeto de la gente, que la gente lo respete, entonces actúen de acuerdo a lo que ustedes mismos aprueban en el Congreso. Y seguro que respetarán esas reglas que ellos mismos aprobaron si los partidos que entren en negociación para repartirse los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no encuentran suficiente gente afín en ese listado que les envíe la Junta Nominadora. Si ese escenario se presenta, si no encuentran suficientes abogados notarios afines al partido en la negociación de cuántos le tocarán a cada institución política, Honduras pide respeto a las reglas. No nos importa si no encuentran tantos afines en función de la repartición. Eso es lo que pide Honduras. Eso es lo que está exigiendo Julieta Castellanos. Estoy seguro que eso va a exigir el abogado Gustavo León Gómez. Estoy seguro que eso está exigiendo usted desde su casa. En ese escenario, voy a reiterar la pregunta, abogado Gustavo León Gómez Rojas, ¿qué sugiere o exige usted a los parlamentarios si sus partidos no encuentran suficiente afín a ellos? Muy buenos días, don Renato. Muchas gracias por la invitación. A la señora exrectora, por quien tengo un alto respeto y admiración. Y lo que vemos aquí es el reflejo de la sociedad civil involucrada, directa o indirectamente en estas temáticas, como no ocurría antes, porque se lo dejábamos a los políticos, algo que yo le reclamé a mi papá. Lo hacía a través de los medios, escribía, pero es necesario involucrarse y que haya una voz. Primero me voy a referir a la pregunta. Eso tiene una respuesta muy sencilla y muy directa y sin ambigüedades. El Congreso Nacional debe elegir de entre la propuesta que envíe la Junta Nominadora, por una sencilla razón, porque estamos en un Estado de Derecho. Y aquí hay que hablar un poquito lo que la rectora dijo, traducirlo un poco a lo que es la teoría de la ciencia política o la ciencia jurídica. ¿Y qué significa vivir en un Estado de Derecho? En un Estado de Derecho, la ley está en la cúspide de todo. Entonces, cualquier ejercicio de interpretación jurídica, y esto es parte de lo que los magistrados y los jueces hacen a diario y deben hacer correctamente, va a llevar a un abogado serio al convencimiento de que no existe otra alternativa. Porque la ley de la Junta Nominadora, pero más importante aún, la Constitución de la República, dice cómo deben elegirse los magistrados. Y dice claramente que los magistrados en este momento deben ser electos de la lista que envíe la Junta Nominadora. No podrán, dice la ley, no podrán elegir a quienes no estén en ese listado. Después de este proceso podemos discutir de cómo mejorar todo, porque todo puede mejorarse. Yo tengo algunos pequeños señalamientos, sugerencias respetuosas que podría hacer a la sociedad sobre algunos aspectos, pero en este momento el diputado que no cumpla con esa disposición legal estará abusando de su autoridad, estará incumpliendo la ley, estará violando el Estado de Derecho. Esta es la primera prueba que la evidencia que podemos enviar al mundo de que en Honduras se cumple la ley. Precisamente el problema que estamos tratando de corregir es que la ley sea, como dijo alguien ayer en su programa, creo, una sugerencia y no una obligación. Entonces, si usted analiza, vamos a hacer un pequeño ejercicio de interpretación, la ley de la Junta Nominadora, bajo 3 facetas. Primero, la literal, o sea, ¿qué dice la ley? Muchas veces los jueces, los abogados dicen, es que mi criterio es diferente al suyo. Hay cosas sobre las que puede haber un criterio interpretativo, pero cuando la ley es literal,
y la Constitución dice, en Honduras no hay reelección, ¿qué otra interpretación le va a dar usted a eso si la literalidad de la norma dice que en Honduras no hay reelección? ¿Qué pasa si un extranjero pregunta, ¿en Honduras hay reelección? La Constitución dice que no la hay, pero la Corte Suprema dice que sí. ¿Qué pasa en esas circunstancias? Entonces ahorita la ley de la Junta Nominadora dice que no podrán elegir otros que no sean los que están en el listado. ¿Qué ambigüedad hay ahí? Ninguna. Ahora, si nos vamos a otra faceta del ejercicio interpretativo, el contexto, porque la norma no se interpreta de manera aislada, sino que se interpreta cuando uno tiene alguna duda, que en este caso no la hay, porque literalmente la norma dice lo que dice, expresamente prohíbe, pero si hay una duda, entonces uno se va al contexto para tratar de entender con el contexto qué es lo que el legislador quiso decir. Y usted se encuentra con un contexto de una ley que le da a la Junta Nominadora capacidades, facultades, que trata de ser muy minuciosa en las características que deben tener los magistrados y que define un ejercicio analítico de medición de competencias para elegir personas en apoyo del Congreso Nacional que le permita al Congreso ya tener una lista depurada. Es un poco parecido a lo que puede hacer en Estados Unidos el Comité Jurídico de Asuntos Jurídicos cuando se van a tomar decisiones en ese ámbito y le proporciona a la Casa de Representantes o al Senado información para ayudarse. Y finalmente, si usted se va a los considerandos de la ley, usted encuentra en los considerandos que hay un considerando que dice que no se puede lograr independencia en el ejercicio, en el impartimiento de justicia, si no se recibe apoyo de una junta nominadora. ¿En qué se traduce eso? El Congreso Nacional, y yo creo que muy acertadamente y con hidalguía, reconoce, tal vez, que tiene presiones, que no tiene capacidad en este momento para elegir a las mejores personas. Y trata de pasarle esa tarea a un órgano que no va a recibir presiones y que va a poder hacer ese ejercicio de manera efectiva. Entonces, si usted analiza ya todo el conjunto de la ley y sus facetas interpretativas, se da cuenta que no hay otra respuesta, no hay. Y si se da una situación diferente, va a ser la primera prueba de la ausencia de Estado de Derecho en Honduras. Entonces, no debemos desaprovechar esta oportunidad. Ahora, quiero referirme a algo que mencionó la señora rectora también. Le digo rectora porque en otros países se le dice el cargo más alto que ostentó a la persona luego de que se retira y el más honroso. Hay otra faceta y esto se refiere al tuit que usted gentilmente puso en pantalla ayer que yo escribí. Ese tuit tenía que ver con la facultad que tiene el Congreso Nacional de elegir a los magistrados. Esta es una elección de segundo grado. Es decir, la Constitución de la República establece que en vez de que nosotros vayamos a votar por los magistrados, lo hagan los diputados por quienes nosotros votamos, asumiendo que lo van a hacer en el mejor interés del Estado. Los diputados aprobaron una ley delegando esa función en la Junta Nominadora. Entonces, esa decisión es privativa del Congreso Nacional. Es decir, lo que yo quería decir con eso es que nadie puede estar reclamando que no va a ser electo magistrado, porque es una decisión que toma unilateralmente el Congreso Nacional de la República, en este caso del listado, porque la ley así lo define. Por eso, y voy a entrar en un tema que no quería entrar, por eso la autopropuesta para las próximas no es el mejor mecanismo, porque se entra en un conflicto de interés. Uno no puede decir que uno es el mejor para esto. Claro, para un empleo, uno puede optar para un empleo y presentar todas sus
Pero aún para un empleo le dicen a uno, mire, disculpe, me quedaban 3, usted era de los últimos 3, pero elegimos a otro y uno se retira y se va. Entonces, eso de estar reclamando porque a uno no lo seleccionaron, por eso es que a veces, si uno no está dispuesto a aceptar ese tipo de situaciones, es mejor no participar. Quedémonos ahí y dejemos la respuesta a la pregunta que formulaba para después, porque yo voy a rectificar también. Yo decía que el momento más álgido de la Junta, o los momentos más álgidos de la Junta Nominadora ya pasaron. Ahorita. Y yo creo, Vienen ahora. después de escucharlos, que realmente son ahora, porque ahora Son es ahora. cuando van a sentir La lista. la verdadera Claro. presión No, de y los ya- interesados. Y ya están en los medios de comunicación la presión. Si uno ve los periódicos y ve esas columnas donde expresan esos intereses, dice uno, aquí están dando duro, ¿verdad? Porque sus candidatas o candidatos ya quedaron fuera, ya saben que quedaron fuera. Estos grupos de interés han estado esperando a ver quiénes quedaban y han estado deslegitimando a la Junta, que la Junta entrevistó, que no son abogados, que las preguntas que hicieron, con esas dudas, sembrando dudas. Ahora que ellas tienen más claro, o que ya tienen claro, que quedaron fuera sus candidatas o sus candidatos, estamos viendo la persistencia de la deslegitimación. Ahí estamos en el momento de mayor presión y Junta Nominadora, sosténganse, porque tienen la confianza de la gente. Han hecho un trabajo increíblemente respetuoso de las normas que se establecieron y no cedan a la presión porque está claro, tenemos claro de dónde están viniendo las presiones. Bueno, las presiones personales, individuales, institucionales, este es el momento en que... De los partidos políticos. Claro, cuando digo institucionales, Sí, de los partidos, políticos, políticos. en que Mario Urquía y todos los miembros, propietarios y suplentes de la Junta Nominadora están, me imagino, presionados por muchos sectores para que en la lista envíen nombres afines a los intereses personales o de algún partido político para escoger los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Muy bien. Basados en esa apreciación, voy a dejar sentada la pregunta para que me respondan luego de la pausa comercial. No tengo por qué decir que dudo si va a resistir esas presiones la Junta Nominadora. Si hasta el momento, como lo dice doña Julieta Castellanos, lo han hecho bien, no tienen por qué debilitarse al final. El asunto que ahora vemos es en el escenario que entre los 45 notarios, abogados notarios que envíe la Junta Nominadora, hayan partidos, puede ser el partido que gobierna, los partidos de la oposición, que no encuentren suficientes profesionales afines a sus intereses. Ahí es donde va a surgir la tentación de estos partidos de saltarse la lista de la Junta Nominadora. Por eso la pregunta, ¿qué repercusiones tendrá para Honduras que se salten esa lista y digan, mejor busquemos magistrados entre todos los que se autopostularon, aunque no vengan en la lista oficial de la Junta Nominadora? Ese es el escenario caliente, ese es el escenario que analizamos y en el cual la sociedad exige y dice, yo no sé cómo van a hacer si no encuentran suficiente gente afín en relación al número de repartición de cada partido político que participará en estas negociaciones. Pero ustedes tienen que respetar la lista. Eso es lo que venimos a analizar con más profundidad con Julieta Castellanos y con el abogado Gustavo León Gómez aquí en Frente a Frente después de la pausa. Está claro, ¿no? Me parece está claro lo que venimos a analizar. Así que les sugiero su atención y al mismo tiempo que los invito a que den la cara en el programa con sus participaciones.
Ya volvemos con Frente a Frente gracias a El Migo. Esta Navidad dale el toque perfecto a tus comidas con la variedad de productos de El Migo. Continuamos con Frente a Frente gracias a Banpaís. Este regreso a clases paga todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. España, Alemania, Francia y la Unión Europea condenan asesinato de 3 mujeres en Honduras. Destaca en su principal titular Tu Nota a esta hora. Muere el ministro ucraniano del Interior tras estrellarse helicóptero en Kiev. Otra de las notas importantes de tunota.com. Tras reclamos de familiares, Cancillería confirma identidad de hondureño repatriado. Italia abre convocatoria para quienes quieran vivir 3 meses gratis en su país. Este titular, Italia abre convocatoria para quienes quieran vivir 3 meses gratis en su país. ¿No le gustaría, rectora? Yo me quedo en Honduras. A mí tampoco. Ir a pasear, sí, ¿verdad? Ir a los museos, a los museos vaticanos. Oh, no, de eso se trata. Y 3 meses gratis. Ahí conocería todo de Italia. Bueno, me interesa. La verdad que no abro la nota porque no tengo tiempo, pero yo sé que usted, si tiene tiempo, la va a abrir de inmediato porque está buena esta oferta, que Italia abre convocatoria para quienes quieran vivir 3 meses gratis en esa nación europea, del sur de Europa, del Mediterráneo de Europa. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Opine con nosotros a través del tema del día. ¿Qué repercusiones tendrá para el país si el Congreso Nacional se aparta de la propuesta de la Junta Nominadora para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Redes sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Muchas gracias a todas las personas que han enviado sus mensajes. Vamos a darle lectura en este momento. Ya me imagino a los colectivos de Libre llegando a los pies del hemiciclo solo porque no ponen a los magistrados que ellos quieren. Dios nos libre del caos y el desorden. Seguimos dándole lectura a algunos de sus mensajes. Buenos días, la nueva Corte Suprema de Justicia no puede ser químicamente pura. Todos tenemos nuestras ideas políticas, lo importante es la ética y moral para seguir la ley y no responder a intereses de caudillos de partidos y grupos que ya han hecho mucho daño a Honduras. Continuamos. Muy buenos días a todos. Estamos a las puertas de tener una nueva Corte Suprema de Justicia. Los hondureños estamos expectantes y esperamos no pase lo que sucedió con la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional, que desde el Poder Ejecutivo fueron a asaltar el Poder Legislativo, imponiendo sus criterios a la medida de ellos. Este gobierno de la refundación lo que quiere es llevarnos a una segunda Venezuela y por eso quieren la Corte a su medida. La doctora Castellanos, por mucho que la ataquen, siempre dice la verdad. Una junta directiva ilegal del Congreso Nacional elegirá una corte. Aquí ya se sabe quiénes son los violentos y los diputados en oposición tienen un gran reto de salvar nuestra democracia. Continúe comentando con nosotros a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Antes que respondan a las preguntas que formulamos en el segmento anterior, la rectora ha traído unas gráficas sobre la credibilidad de varias instituciones del Estado de Honduras que a ella le parece oportuna presentar en este contexto que analizamos. Así que vamos de inmediato a estas gráficas que nos trae la rectora. Sí, cuando nosotros vemos, aquí se pueden ver, ¿verdad? Aquí sí. Mira mejor. Cuando nosotros vemos la credibilidad, y solo he traído la de los 3 órganos que están involucrados en este proceso, no de todas las instituciones. Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia y partidos políticos. El Congreso Nacional, el 2004, tenía una credibilidad de 47.3. 2019, 13.9%. Congreso Nacional.
La Corte Suprema de Justicia, 47.3, ayer era 0.7, 41.5 en el 2006 y está en 18.2. Partidos políticos, 31.6 en el 2004, 15.4 en el 2018 y no encontramos datos para el 2019. La fuente es la POP, es ERIC de los jesuitas para el 2018 y ULPAS para el 2019. ¿Qué significaría en este contexto que nos impongan magistrados que no han participado? La credibilidad o la legitimidad de la Corte Suprema de Justicia sería, hay unos magistrados que no participaron en el proceso y que fueron impuestos por los partidos políticos. Fueron impuestos por los dueños de los partidos porque rompieron las normas que están establecidas. Para el Congreso Nacional, igual, la credibilidad que está ya bastante mala, muy mala, ¿verdad? Y miremos ese desplome de credibilidad entre 2004 y 2019. Y por eso quise traerlo en la mirada más larga de un ciclo, porque ha venido perdiendo credibilidad por su accionar político. Entonces, cuando vemos el Congreso Nacional, que están y que han estado desde que se nombró la Junta Nominadora, digamos, emitiendo criterios, sobre todo el diputado Redondo, que yo tengo otro listado, ¿va? Que tenemos otro listado y casi diciendo que la Junta Nominadora les quitaba potestad al Congreso, ya estaban sembrando la idea, quizás con la intención, que si no llegaban los candidatos de sus partidos, de sus intereses, iban a cambiar las reglas. Y luego los partidos políticos igual, con una credibilidad que ha ido para abajo, y esta es la esencia de la institucionalidad del Estado. Entonces, si no tenemos confianza, ahora, sin duda la confianza vendrá a menos, porque lo que se está viendo ahí es la manipulación, digamos, de la ley, unas autoridades que no tienen legitimidad, así como hoy se duda todavía de la Junta, digamos, directiva del Congreso. Sí, una Junta que fue electa, que la juramentó un diputado, que no la juramentó el ministro, que tenía que hacerlo. Tenemos una presidenta que estaba ahí, el señor Redondo, y no la juramentó, sino que una juez. Bueno, y todo eso, ¿qué es? O sea, eso nos crea incertidumbre, nos crean preguntas sin respuestas, o las respuestas no son aquellas que nos satisfacen. Entonces, igual tendríamos una Corte Suprema, sí, pero ahí esos magistrados son los representantes de los partidos políticos, porque esos magistrados ahí llegaron por la puerta de atrás, por la puerta falsa. Entonces, eso es cuando se va perdiendo credibilidad en las instituciones. Cuando las personas dicen, sí, pero no cumplamos la ley, porque aquí la ley no se cumple. Entonces se debilita ese concepto de la normativa, se debilita que somos un Estado donde la ley se cumple, porque nos dan el ejemplo quienes crean las leyes, quienes aplican las leyes, nos dan el ejemplo que la ley puede estar ahí, pero es papel mojado, ¿verdad? Y ese concepto lo tenemos mucho los hondureños. Nosotros tenemos realmente esa formación de que la ley se cumple y se cumple, ¿verdad? Y si no se cumple, téngase, no, mire, la ley está ahí, pero no, si buscamos un amigo, ¿verdad?, que nos ayude. Y eso deriva precisamente de la impunidad, de la ausencia de órganos jurisdiccionales que obliguen al cumplimiento de la ley. Yo quiero referirme a esto que muy bien trae la señora rectora. El problema es que tenemos una sociedad disfuncional. Una analogía tal vez válida podría ser una familia disfuncional. Y uno se acaba acostumbrando, o las personas se acaban acostumbrando al maltrato, a la violencia, a la disfuncionalidad. Entonces, le debemos decir al pueblo hondureño que una Corte Suprema de Justicia repartida o con afinidades políticas no es una Corte Suprema de Justicia funcional, es una Corte Suprema de Justicia disfuncional. Nosotros, a pesar de que tenemos tantos años
pueden ser más de 50, 60 años de tener o más Cortes Supremas de Justicia disfuncionales, con excepciones de magistrados que han sido muy honorables y cortes muy buenas y cortes muy malas. Nos hemos acostumbrado a un sistema de impartición de justicia disfuncional. ¿A qué debemos aspirar? Voy a poner el ejemplo del presidente de la Corte o la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Un magistrado presidente de la Corte o presidenta de la Corte Suprema de Justicia, si bien es cierto, puede recibir la llamada de un presidente de la República, o sea, de otro poder del Estado, ante un planteamiento que implica prejuzgamiento de una situación, ahí mismo debe de tener las características que la señora rectora explicó al inicio y le tiene que decir con todo respeto, señor presidente, aunque usted me diga que esto es de interés nacional, lo que yo tengo que hacer es impartir justicia aplicando la norma actual concreta al caso concreto o constitucional. Y si insiste el presidente o la presidenta en querer influir en esa decisión, le tiene que decir, con todo respeto, esta es la última llamada que yo voy a recibir sobre este tema hasta que no llegue a mi conocimiento. Ese es el carácter y eso es lo que se necesita para que funcione el balance de poderes. No hay que malentender la complementariedad. La complementariedad implica que en el ejercicio de sus facultades y de sus funciones, el Poder Judicial le brinda al Estado de Honduras, no al gobierno actual, le brinda la seguridad jurídica necesaria para que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo hagan por su lado su trabajo. Esa es la complementariedad, pero no es pongámonos de acuerdo en cómo vamos a hacer las cosas para que los tres estemos, no, bueno, sí, puede haber un acuerdo en que las cosas se están haciendo bien, pero si hay algo ilegal y un abogado recurre a la Corte Suprema de Justicia con un recurso de inconstitucionalidad porque en el Congreso se está aprobando algo que es inconstitucional, la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional, debe poder decir esto es inconstitucional. ¿Qué era lo que la Sala Constitucional en 2012 iba a hacer con el proyecto de ley de las redes? ¿Por qué estamos en este grave problema? Miren las repercusiones que tiene tener poderes judiciales que responden a presiones o que no son independientes. 10 años después tenemos un grave lío internacional en un país que está casi quebrado, enfrentando reclamos carísimos. Entonces, uno no es que está de acuerdo o no está de acuerdo con eso. El punto es que si en ese momento la Sala Constitucional hubiese dicho no, este proyecto de ley de las redes, creo que era en aquel momento, inicialmente, no es viable porque viola el artículo tal de la Constitución, que creo que era lo que iban a hacer, entonces hubieran corregido en el Congreso Nacional el proyecto y hubieran eliminado, y entonces no tendríamos el problema que tenemos ahora. Igual, la reelección. ¿Cómo es posible que con una Corte Suprema de Justicia haya dicho que aquí hay reelección cuando la Constitución dice que no hay reelección? Entonces, necesitamos un poder judicial que no sea afín al Poder Ejecutivo ni al Poder... el Poder Judicial que nosotros necesitamos es un Poder Judicial que haga que se cumpla la Constitución y la ley, que imparta justicia sin ver a quién, sin presiones, que no reciba abogados de empresarios ni de políticos. ¿Quiénes son esas personas, esos magistrados que pueden tener ese nivel de independencia? Ahora, también necesitamos que el Congreso Nacional no los destituya cuando actúen en forma independiente. Tiene que funcionar. Usted es uno de los hombres más idealistas de Honduras en este momento. Usted es uno de los hombres más idealistas del país en este momento. Yo diría, el que mejor domina la utopía de lo que quiere para Honduras a través de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Y va también para la rectora Julieta Castellanos. Porque los tres partidos que están negociando para repartirse la Corte, sus dueños o algunos de sus activistas o militantes más influyentes tienen intereses en la próxima Corte Suprema de Justicia.
Comienzo por el Partido Nacional. Hay juicios de actuales diputados, hay juicios pendientes en esos tribunales de justicia que les afectan a ellos y andan buscando por eso magistrados afines y que respondan a los intereses del partido y muchas veces personales de algunos de los más influyentes miembros de esos partidos. El Partido Libre tiene sus intereses. Nadie puede negar que Manuel Zelaya busca el control de la Sala Constitucional. El Partido Liberal, que pareciera que no juega intereses, tiene unos intereses bárbaros también, en que hayan magistrados afines a algunos de los miembros prominentes del Partido Liberal, por juicios pendientes. Entonces, por eso digo, cuando habla el abogado Gustavo León Gómez de que la corte que idealizamos los hondureños es una corte no afín a los intereses de ningún tipo de los integrantes de esos tres partidos, es bien difícil porque ellos están comprometidos, porque algunos tienen juicios pendientes y temen que con una corte independiente vayan a tener problemas, máxime si viene una CICIG en los próximos años. Entonces, luego de este contexto, la pregunta. He ahí el temor entonces, porque creemos que esta gente, si no encuentra abogados notarios con afinidades políticas con ellos, se salten la lista. ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Qué debe hacer el Estado si se encuentra con ese escenario de perversidad en algunos de los integrantes de estos partidos políticos? Bueno, sin lugar a dudas, plantear los temas como lo estamos planteando, nos estamos enmarcando en lo que dice la ley. Claro. En lo que dice la ley. No, nosotros no estamos planteando nuestros puntos de vista al margen de la normativa que está establecida. Por lo tanto, lo que reclamamos es el derecho a que la ley se cumpla en la dimensión en que está planteada. Y esa dimensión, los límites, es que tenían que participar, que pasar por el proceso y que llevar en el listado. Eso no es utopía. Lo que estamos diciendo es, el que no cumplió con esto no debe entrar por otro lado. Y hay que denunciar quienes quieren meterlos por el otro lado, por el atajo, porque ese es el ventajismo que han tenido siempre las personas que se creen dueñas de este país, que no siguen las reglas, no siguen las normas y se van por los atajos. Los atajos lo facilitan cortes, magistrados, los legitiman. Esos magistrados que entran por el atajo son los que legitiman los actos, los hechos que quieren los dueños o los que se creen dueños y los que son dueños reales del país. Porque nosotros tenemos unos políticos que son operadores de la política. Digamos, los diputados van a ponerse a prueba. Ellos deciden con libertad o son operadores políticos de otros que no vemos y que están atrás. Y que algunos que no pueden o que a esta altura ya todas estas formas de presión subterráneas no les ha funcionado, han tenido que escribir su disgusto y lo están sacando, esa cólera que tienen porque están fuera sus candidatas o sus candidatos, ¿verdad? Pero plantear lo que la norma dice y exigir lo que la norma dice no es una utopía. ¿Que tienen intereses? Sí tienen intereses, obviamente. Y eso en todos los congresos de lo que leemos de otros países. Vaya, pero ¿cuál puede ser los intereses? Tienen que ser de Estado. Para el caso, el Partido Socialista Español, ahorita acaban de resolver el tema de la Corte, porque tiene intereses políticos, liberales, en cuanto a derechos sexuales, reproductivos, derechos sociales.
Eso es legítimo, pero no la Corte para que mis crímenes y mis delitos me los opaquen. Esa es otra cosa. Sí. O sea, nosotros no estamos, nosotros entendemos lo que es un proyecto ideológico, lo que es un proyecto político, entre conservadores, liberales, gente de izquierda. Eso se resuelve en una elección. La gente decide en una elección por qué ideología se va. Y obviamente, si ganan los conservadores, vamos a saber que tendremos 4 años de una tendencia conservadora. Si ganan los liberales, tendremos 4 años de una tendencia liberal, donde querrán poner su doctrina, sus normas. Si ganan los socialistas, pues esperaremos. Bueno, Boric lo hizo, se fue una consulta y la perdió, porque quiere poner su punto de vista en el gobierno y para eso ganaron. Pero no elegimos diputados para que apañen a criminales ni a corruptos, porque ese no es el Estado. O sea, no somos utópicos en el sentido de creer que no hay intereses, pero entendemos lo que es un interés doctrinario, lo que es el interés de una teoría, de un paradigma político, que ese es un interés legítimo. Mire que me gusta que me rebatan el Claro. contenido de mis preguntas. Me gusta que me rebatan el contenido de mis preguntas porque me hace pensar más la manera como las elaboro. Es que de repente yo doy por hecho que los políticos nuestros en la elección de esta corte se van a ir por los atajos que usted critica. Yo doy por hecho que se van a ir por los atajos si no encuentran que en la lista de la Junta Nominadora van suficientes personas afines a sus intereses. Sí, solo para concluir, quisiera que pusieran, digamos, la siguiente gráfica, porque queda muy bien en lo que estamos hablando ahorita. Y no lo dije despectivamente, cuando le dije a usted es el hombre más idealista u utópico del país. Ya le voy a plantear. Que termine ella y se lo planteo para que usted intervenga. Mire, digamos, esa siguiente gráfica, esa es de la encuesta de opinión de los jesuitas en el Progreso. Dice, ¿qué intereses cree usted que protegen los magistrados, los jueces y los fiscales? Si me acercan, por favor, la pantalla para leer el dato. Disculpe, sí. Dice, intereses de los ricos y poderosos. El 45.6% de los entrevistados de la encuesta de Eric dice que los magistrados defienden intereses de los ricos y poderosos. Intereses de los corruptos, el 24.4%. Intereses de los narcos, el 12.5%. Intereses de la sociedad, el 10%. No respondió el 6% y otro el 5%. Miren ustedes que la mayoría de los hondureños, más del 45 y 24, estamos hablando el 85%, está pensando que los magistrados defienden a los ricos, a los poderosos, a los corruptos y los narcos. Esa es la imagen que tienen. Entonces, pero nosotros no pensaríamos que los partidos políticos tendrían que defender a esos grupos, que defiendan el interés de la sociedad. Eso es lo que nosotros estamos esperando. El impartimiento de la ley, la aplicación de la ley. Por eso, cuando hay 6 magistrados de la actual Corte, 6 creo que son, que participan en este proceso, yo realmente no esperaba que participaran, porque yo dije, la gente no tiene una buena valoración, independientemente que algunos de ellos sean buenos, que hagan un buen trabajo, pero la gente tiene ese concepto de la Corte, de los magistrados, y es la encuesta de Eric del 2022, ahí están los datos. Entonces, cuando vemos esto nosotros, o sea, vamos a seguir pensando en una Corte que haga eso mismo, o que se perciba así. Tenemos el derecho como hondureños de pedir diferente. Eso es. Eso es, y decirles, miren señores, el camino que ustedes nos dijeron, la certidumbre que nos dieron fue esta. Pero ahora ustedes quieren, como no quedaron sus candidatas, ahora están delegitimando la Junta, presionando para que entren por otro lado. Ahora, yo les voy a decir una cosa, y con esto sí cierro. Si en el Congreso eligen al margen de la lista que mande la Junta, es ese acuerdo de los 3 partidos.
Totalmente de acuerdo. Acuerdo a los tres Totalmente partidos. de acuerdo. Ahí no es que uno quiso y que otro no quiso. Los tres partidos van a tener la misma decisión. Vámonos por otro lado porque no están nuestros candidatos. Mire, la encuesta de Eric decía que la gente cree que los jueces, que los fiscales, que los magistrados defienden intereses de los ricos, de los narcos. Y el otro punto, por favor, me quitaron la gráfica. Ricos decía 45%. Poderosos. Intereses de los corruptos 24%. Intereses De los narcos 12.5%. Yo diría que en esta ocasión, el propósito de los tres partidos que están negociando esta corte no es en función de defender intereses de los ricos, sino intereses de ellos mismos, en unos casos por corrupción de ellos mismos, en otros casos por objetivos políticos que tienen y que necesitan control de algunas salas. Entonces, me va a disculpar, yo creo que la gente no entendió que yo estaba golpeando o denigrando al abogado Gustavo León Gómez cuando le dije usted es el hombre más idealista y más utópico del país. No, yo parto de la premisa que esta gente, así como veo a la Junta, no va a encontrar los partidos políticos suficientes abogados notarios afines para repartirse el control. Y aquí es donde se pueden ir por el atajo y saltarse la lista. Yo creo que los tres que estamos aquí tenemos un objetivo común, que se respete el listado de la Junta nominadora. Pero estamos analizando a fondo los escenarios que pueden pervertir este proceso y sus consecuencias. Don Renato, estas conversaciones son muy importantes porque se traducen en una enseñanza. Hay un alto porcentaje de personas en el país que no entiende en qué consiste el Estado de Derecho. Es un intangible que si no se entiende no se valora. Entonces estas conversaciones y qué decimos es muy importante para que se generen las presiones necesarias de la población a sus dirigentes. Usted utilizó dos términos, por supuesto que no me sentí molesto, ofendido. En lo absoluto. Lo que tal vez voy a hacer con mucho respeto es precisar. Bueno, creo que utopía tal vez es un término equivocado porque yo creo que la utopía es algo inalcanzable. Y sí es alcanzable para Honduras, y esa es la gran lástima que tenemos tantos años de desperdicio, una Corte Suprema de Justicia de altos quilates, con gente independiente y competente en sus áreas de expertise, que ahora en el derecho son muy específicas. Ya los todólogos quedaron atrás, los abogados somos expertos en áreas específicas, muy parecido a lo que ocurre con los médicos. John F. Kennedy dijo en un discurso cuando hablaba de ir a la luna que no lo hacía porque era fácil, sino porque era difícil. Y es difícil cambiar lo que está ocurriendo en Honduras. Y en ese sentido sí le voy a aceptar el otro adjetivo, sí soy idealista. Y lo que yo quiero es que el pueblo entienda que son cosas que se pueden lograr. Porque vuelvo al ejemplo de la tolerancia al maltrato. Esto es como que una persona dentro de un matrimonio que está siendo maltratada diga, me pega, pero me pega poquito. Es que a veces yo no me porto bien, entonces me lo merezco. El discurso tiene que ser, en una relación de pareja no debe haber violencia, punto. No hay tolerancia a otra cosa. Y es muy importante, y esto lo voy a decir con todo respeto al gremio de los periodistas, que las preguntas se hagan en ese tono, porque también la pregunta condiciona la respuesta. Si usted le pregunta a un diputado una pregunta que induce a pensar que es aceptable o legítimo que haya afinidad o que haya incidencia de factores ajenos a la ley en su trabajo, en su elección, lo que está es dándole licencia para que escoja gente de ese perfil. Y más bien lo que se debe hacer es preguntarle por qué usted no está cumpliendo con la ley, por qué usted está escogiendo personas que no son idóneas y cuestionarlos. Que lo hayamos hecho por tantos años mal no significa que lo tenemos que seguir haciendo mal,
Por eso es que nos involucramos en estas conversaciones, porque es una grosería que un país como este tan rico, pero tan rico, como lo dije en un programa suyo anteriormente, si Dios hubiera podido elegir el paraíso en el mundo, dejó a Honduras, este es el paraíso. Tenemos todo. Es una grosería que aquí hay una pobreza como la que hay. Y todo por ausencia de seguridad jurídica. Aquí deberíamos, ahorita que todas las empresas están viniendo de Europa y Asia para América buscando a dónde, que es el lugar más propicio que Honduras, pero si usted le dice que en Honduras las leyes no, bueno, comenzando por esta, ¿cómo le voy a explicar? ¿Cómo le voy a dar una opinión yo a un inversionista asiático, estadounidense, de que aquí se cumple la ley, si la ley de la Junta Nominadora dice que se van a elegir los magistrados de lo que y eligieron de otro lado? Comencemos por ahí. Entonces, lo que yo quiero es que debemos abrir los ojos, no debemos aceptar distorsiones, debemos aspirar a lo ideal, no a la utopía, porque eso no es alcanzable. Sí, ahí lo tenemos cerca en Costa Rica. Tampoco es que son santos ni puros, o sea, somos seres humanos, pero aspiramos a lo ideal, ¿verdad? Entonces, por ahí yo le diría que debemos cambiar ese discurso todos, para exigirle a nuestros diputados que cumplan con la ley. Y no hay otra interpretación para esa ley. Claro, y qué bueno. Y solo termino con esto, porque tampoco es que me estoy justificando. Porque mis preguntas son en función de desnudar lo que muchos están pensando en este momento. Irse por el atajo para buscar fuera de la lista gente totalmente afín a sus intereses y propósitos. Lo digo, estos tres partidos que están negociando la Corte, muchos de sus militantes, de sus dirigentes, negocian en función de identificar abogados, notarios que defiendan sus intereses. Se quieren ir por el atajo. Por eso pregunto así, para desnudarlos y revertir, que sientan vergüenza, que lo que quiere Honduras ahora es una Corte Suprema de Justicia independiente como pilar fundamental de la democracia para la prosperidad económica y social del país. Solo así vamos a alcanzar esa prosperidad. No deberían irse por el atajo. Y a mí me encantaría que los colectivos de Libre, que los colectivos del Partido Nacional, si van a ir a presionar a ese Congreso, sea para evitar que se vayan por el atajo y por la perversidad, no para validar sus sinvergüenzadas. Sí me gustaría ver al pueblo y a esos colectivos defendiendo el Estado de Derecho que está explicando aquí Julieta Castellanos y el abogado Gustavo León Gómez, no para validar los intereses muchas veces personales y grupales que se derivan de estas instituciones políticas. Yo creo que con esto quedamos claros que los tres aquí defendemos la Corte Suprema de Justicia que viene, que sea independiente y que ahí miren cómo se las arreglan los tres partidos políticos para elegir entre los 45 nombres que les envíe la Junta Nominadora a los próximos 15 magistrados, independientemente si no encuentran gente totalmente afín a sus intereses económicos y políticos. Me preocupa este asunto de los colectivos y de los grupos que van a tratar de presionar, de anarquizar en función de condicionar votos en el Congreso Nacional, y ahí me gustaría escuchar su comentario porque esto sería un ruido profundo que alteraría los resultados de este proceso que va a culminar la próxima semana en el país. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banpaís. Divídelo todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. La Colonia te lleva el futuro a tu cocina. Ha llegado el día de explorar un nuevo camino. Volemos hacia nuevos destinos, rompamos fronteras y conquistemos sensaciones inalcanzables. El futuro nos ha elegido para experimentar una aventura de momentos sutiles, momentos enérgicos y momentos apasionados. Colecciona la nueva línea de electrodomésticos Percuti Acero. 10 espectaculares piezas. Canjealas desde 30 manzanas digitales. Promoción exclusiva de Supermercados La Colonia. Acá te queremos.
Hoy y siempre compartamos con familia y amigos el único e incomparable sabor de Vigos, la delicia que alimenta. Hamburguesas 100% hondureñas. Disfruta los más frescos ingredientes de nuestro variado menú. Un compromiso compartir la calidad y servicio de todos nuestros restaurantes a nivel nacional. Creciendo hoy para deleite de todos con nuestro original sabor Vigos. Ven hoy para compartir y disfrutar con Vigos, la delicia que alimenta. Conoce la nueva línea de cremas especializadas para el cuidado de la piel Derma Natural. Al aplicar Derma Natural Rosa Mosqueta en tu cuerpo y rostro, proporcionas la elasticidad y suavidad que necesitas. Utiliza diariamente Derma Natural Protección UV que protege tu piel contra manchas y quemaduras solares. Con cremas Derma Natural antiestrías y reafirmante obtienes resultados visibles durante y después del embarazo. Derma Natural, especialista en el cuidado de tu piel. Prueba la nueva crema Derma Natural para personas con diabetes, enriquecida con urea, vitamina E y aceite de almendras que ayudan a una regeneración celular más efectiva. Fundación Intur continúa transformando la vida de sus alumnos que asumieron el reto de generar un cambio, dispuestos a mejorar con cada paso que dan. Queremos sumarnos a tu propósito, verte crecer, estar ahí sin importar los tiempos. Y aunque fueron tiempos difíciles, no nos dejamos vencer. Tomamos con responsabilidad tus sueños para ayudarte a cumplir tus metas. Hoy celebramos poder seguir educando a miles de estudiantes en toda Honduras. Gracias a ti y a tus donaciones, transformamos vidas. En el próximo capítulo. No puedo salir cuando quiera. Y tú sabes que puedo perjudicarte. Potífera, quiero el divorcio. Asenat parece contenta hablando con el joven. Él no es quien me gusta. José. Génesis, lunes a viernes en su horario estelar a las 7 p.m. y su repetición a las 12 del mediodía por Canal 5, El Líder. Lo bueno de estar en casa es saber que cuento con Televicentro. A continuación, a las 8 de la mañana, si te interesa tomarle el pulso al país, conéctate al mejor foro de Honduras. Tienes una cita con el periodista Renato Álvarez en Frente a Frente. Si prefieres la actualidad, no lo dudes. Hoy mismo, en su primera edición, te brinda total cobertura. Nos enlazamos con Canal 5 y el mejor foro de Honduras. Frente a Frente. Televicentro. Somos tu gran compañía. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Gracias por sus mensajes. Continuamos dándole lectura. Buenos días a todos. Estamos en la recta final en el proceso de nombramiento de la Corte Suprema de Justicia, donde de acuerdo a opiniones es aceptable el trabajo de la Junta y corresponde al Congreso Nacional encontrar los 15 magistrados. Sin embargo, nos preocupa el llamamiento de los colectivos de Libre que no buscarán más que hacer presión, atemorizando al Congreso Nacional sobre la votación. Por lo que me pregunto, ¿las Fuerzas Armadas de Honduras, conociendo la situación, proporcionarán la seguridad debida al Congreso Nacional en este proceso, tal y como lo manda la ley, como ha ocurrido en otras ocasiones, y garantizar la seguridad física del hemiciclo? Así sea, porque si no fuese así, podrían ocurrir actos vandálicos por parte de esos grupos ilegales llamados colectivos. Gracias. Les voy a pedir la opinión a ustedes, porque yo siento que la policía está confundiendo las cosas. Es que la policía puede hacer el trabajo de que haya orden sin violentar los derechos humanos. Y ahora la policía deja que prime el desorden. En muchos casos deja que prime el desorden por aquello de que no quiere respetar los derechos humanos. Una y otra cosa no tienen que ver. Ayer el alcalde de San Pedro Sula estaba denunciando que la Policía Nacional Preventiva fue totalmente displicente con mucha gente que intentaba, dice el alcalde, incendiar la municipalidad y matarlos a ellos. Y así veo yo muchas cosas. Yo soy respetuoso de los derechos humanos, pero a la policía le digo, una cosa es respetar los derechos humanos que están obligados y otra cosa es dejar que el desorden prime en las calles. El poner orden en las calles no significa irrespetar los derechos humanos. Ahora todo es proporcional. No va a ir a pegarle un tiro usted a un manifestante solo porque se tomó una calle. Eso es desproporcional. No va a ir a golpear con un garrote hasta herir a un manifestante, porque eso es violación a los derechos humanos.
pero no pierdan de vista su papel de poner orden, que eso no significa irrespetar los derechos humanos. Creo que ahí anda equivocada la policía, y si esa es el pensamiento de la presidenta, que es la que ordena que la policía se mantenga así siempre, aunque esté generando un grupo de desorden, está equivocada la presidenta. Por favor, policía, diferencie lo que es el respeto a los derechos humanos y lo que es poner orden, porque es deber de ustedes hacerlo. Por favor, sigue con los mensajes. Gracias, Renato. Considero que puede ser especulativo estar vendiendo la idea que el Congreso Nacional no respetará la lista de seleccionados. El Congreso Nacional ha tenido un papel activo en ley e instalación de la Junta Nominadora, así que me costaría pensar que eso pudiera pasar. Debemos ser optimistas. El país se encamina a leyes como Venezuela y Cuba. Es una pena que el país esté viviendo esto. Este Congreso de corruptos solo busca el caos para el país, cuando el país despertará para ya sacar esta gente. Continuamos dándole lectura y los rumores son cada vez más fuertes y constantes, son de que se tomarán el Congreso. Nos comparte un televidente, será un caos porque traicionarían un pueblo que espera que cumplan las reglas y, ojo, su castigo será señalado permanentemente hasta su salida de esta curul que por el pueblo ostentan. Muchas gracias por seguir enviando sus mensajes. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Bueno, y todo esto no lo decimos porque somos pesimistas, sino que lo decimos para advertir y tratar de que no ocurran los peores escenarios que la gente se imagina en este proceso. Por eso es que estamos aquí. Nada de pesimismo, Sí. nada de ser utópicos, no, realistas. Realistas. Sí, por eso es que inclusive hemos tenido estas contradicciones aquí en las que yo he sido partícipe, tratando de revertir cualquier escenario de los que no queremos que se materialice quizá, don en la Renato, elección próxima. Don Renato, es importante hablarle a los diputados, que hay muchísimos, la mayoría entendería yo que buscan el bienestar común, que 10, 20 años después van a ser recordados como el Congreso que cambió la historia de Honduras, nombrando una corte, un primer ejercicio de una corte independiente que le va a cambiar en 10, 15 años. Si tenemos una buena Corte Suprema de Justicia, Honduras cambia radicalmente. Entonces, más bien yo los incentivo a que sean el Congreso Nacional que cambie la historia de Honduras. Y ahí si nos damos cuenta que hubo tilín-tilán en la elección de esta Corte Suprema de Justicia. Se supone que va a venir una Sisi. Le vamos a echar la Sisi encima a los diputados si hay el menor indicio de que el tilín-tilán imperó en esta elección de la Corte Suprema. Muchas gracias a los profesionales del derecho que dan la cara en frente a frente. Que dan la cara para el pueblo hondureño. En orden de llegada, la conexión del abogado Carlos Izaguirre y posteriormente la del abogado Germán Leicelar, hijo. Don Carlos Izaguirre, buenos días. Muy buenos días, Renato. Buenos días a la exrectora y al abogado León Gómez. En efecto, mi participación el día de hoy era por esa expresión que usted le hizo al abogado León Gómez de ser una persona idealista. Me gustó cuando se lo dijo. Y siempre me ha gustado esas participaciones que el abogado León Gómez ha tenido en su programa. Eso de idealista vemos varios en el país, yo me considero también uno igual. Y cuando lo mencionó el abogado León Gómez, ese es el tipo de magistrado que yo pretendía llegar a ser a la Corte Suprema de Justicia y que en esta ocasión pues no lo voy a poder lograr, ¿no? Se van a dar nuevas oportunidades y uno como participante del proceso que fue descartado del mismo, sigue con el trabajo que realiza desde los puestos en que nos encontramos. Yo he estado con usted en el programa, yo soy magistrado de Corte de Apelaciones, actualmente en Francisco Morazán, y al tema que ustedes están platicando, en efecto, como participante del proceso, estamos claros que como ciudadanos queremos que haya ese respeto a la Constitución sobre los elementos que el abogado León Gómez y la rectora mencionaron, de los errores que se han dado de una reelección en el país, de dónde elegir a esos candidatos como la Constitución ya lo manda.
Y también, como usted lo ha mencionado, que esta semana va a estar hablando sobre el mismo tema, es de que la ciudadanía se vaya preparando sobre también otros posibles escenarios, donde el Congreso Nacional, por ejemplo, no se logre esa votación. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué tal si es otro el partido político que en esta ocasión haga lo que un partido hizo anteriormente de no querer votar y que costó elegir a la actual Corte Suprema de Justicia? Entonces, que no se crean ciertos rumores de que hay una ruptura al orden constitucional, porque no lo va a haber. Simple y sencillamente la Constitución ya señala que la actual Corte Suprema va a seguir mientras no se elija Corte Suprema. Tenemos a nuestro vecino en Guatemala, de que tienen 3 años de no elegir a Corte Suprema de Justicia. Entonces, usted va a poder tomar muchos temas y calmar ciertas aguas de escenarios que se dicen rumores que pueden llegar a pasar, porque puede ser que no se tenga la votación y hay que analizar estos escenarios. Ahora, también va a poder analizar los elementos que no se hicieron al 100. En mi caso en particular, yo me he sentido violentado en ciertos elementos por parte de la Junta Nominadora, porque si bien lo mencionan, es un proceso de selección. El abogado León Gómez mencionó, es como cuando uno participa para un puesto de trabajo. Hay ciertas diferencias y que el abogado León Gómez, como una persona estudiosa en Derecho, lo va a poder ampliar en el programa, que en estos casos son cargos de segundo grado, como él lo dice, donde se encuentran derechos constitucionales convencionales que uno tiene derecho a tratar de llegar a ellos, ¿no? Porque no son de garantía de que podamos llegar a los mismos. Y más cuando se crean normas para poder acceder a ellos. Entonces, el trabajo de la Junta, a mi criterio, ha ido avanzando, han intentado hacerlo mejor, pero sí en algunas ocasiones se han violentado algunos derechos en diferentes etapas, ¿verdad? En mi caso en particular, como lo mencionaba la rectora, hay etapas que uno tiene que superar. Y yo fui apartado del proceso desde noviembre por la prueba psicométrica, y yo participé en su programa en aquel entonces cuando estaba el presidente de la Junta y la secretaria. Y hoy en día yo se lo puedo decir, yo intenté seguir accediendo a que se me proporcionara la información, y yo hoy en día, enero de 2023, sigo sin tener respuesta por parte de la Junta Nominadora o de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia. Siguen sin dármelo, solo me dijeron no apto y no tengo el por qué. No, sigo sin obtenerlo. La Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia me negó la información diciendo que era reservada, como que fuera secreto de Estado. Y ya estoy como en la conclusión del proceso, y me va a tocar presentar un alias data para poder rectificar la mancha que se hizo, a mi criterio, a mi honor, ¿no? Por señalarme de esa manera sin proporcionarme la información. Entonces, son elementos que, basados en ley, uno quiere que el procedimiento se cumpla, y probablemente cuando se es miembro de la Junta se cree o se intenta hacer lo mejor posible. Y ahí están las diferencias o las opiniones encontradas cuando uno accede o insta a amparos, o posiblemente en un futuro instar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que sea este organismo internacional que diga si tenía o no la razón su servidor. Pero en general, invitarlos a que puedan hablar de otros escenarios que puedan pasar en el Congreso para que la ciudadanía esté clara. No queremos que haya una Corte Suprema paralela que no tenga los votos necesarios. ¿Qué va a pasar en esos posibles escenarios? Esa sería mi participación el día de hoy, agradeciendo la oportunidad. Muchas gracias, abogado Carlos Izaguirre. Abogado Germán Leicelar, hijo. Bueno, muy buenos días. Un saludo, Renato, gracias por la oportunidad. Un respetuoso saludo a mi colega y amigo, el abogado León Gómez, y un saludo a la señora rectora, explicando el detalle que dijo mi colega antes. Bueno, primero que nada, señalar que coincido plenamente con todas las participaciones de ambos. Segundo, agregar que el tema de ser idealista no debe verlo nadie como un ataque. Debe ser un honor ser señalado como un idealista en un país donde tenemos tantas necesidades y tantos retos por delante. Tercero, cuando hablamos de utopía, pensamos que la utopía es inalcanzable. Y yo creo que, si bien es cierto que la utopía es inalcanzable, debemos recordar que muchas veces el ser humano, cuando no enfoca sus esfuerzos hacia la utopía, lo que termina haciendo es una acción mediocre, porque muchas veces
lo más común es que no logremos llegar a las metas trazadas, con lo cual, si no nos enfocamos en utopía, la estafeta va a estar tan baja que posiblemente tengamos resultados mediocres, que no es lo que necesitamos para el país. Dicho lo anterior y ampliando un poquito algunos conceptos jurídicos, la idoneidad o independencia que debe tener un poder judicial es un principio muy sencillo, que es declarar de manera plena y absoluta que los jueces o el poder judicial como tal es autónomo y no está sujeto a ningún tipo de injerencia de ningún otro poder, porque tienen que cumplir con una función cuyos parámetros están definidos de manera clara y simple y sencillamente tienen que cumplir con una función. Muchas veces hablamos de la Corte Suprema de Justicia, que lleva ese título de justicia en su nombre, pero lo más importante es, más que la justicia, que esa justicia se alcance a través del respeto de la legalidad, porque muchas veces la justicia, que es un juicio de valor que se vuelve subjetivo, se ve tergiversado precisamente por esas interpretaciones antojadizas que cada grupo da sobre lo que debería ser la justicia. Al final, mi aportación el día de hoy es la siguiente. Felicito el programa. Renato, gracias por tener este tema vigente en la gente. Y segundo, la ciudadanía del país debe darse cuenta que tiene un rol fundamental que jugar en este tipo de cosas al darle seguimiento a todos estos procesos y no aceptar que se sigan imponiendo por grupos de poder una serie de cosas. Y al final, el proceso que debe ser felicitado dentro de la Junta Nominadora, porque con todos los retos, todas las presiones y el momento político tan difícil que está viviendo el país, creo que se han fajado, como decimos en Honduras, y han hecho el mejor trabajo posible. Siguiente punto, el Congreso debe no fallarle a la población respetando dicho proceso. Y por último, al final, independientemente de quienes sean elegidos, yo quiero hacer un llamado a todos los candidatos que están participando y a los que vayan a ser elegidos, porque van a ser elegidos más allá de los devenires políticos que hay, que sepan y recuerden que una vez que sean nombrados, van a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que si tienen la personalidad, la capacidad y la integridad ética de deberse a su cargo, pueden ejercerlo con todo el derecho, como deben hacerlo, y sobre todo de la manera en que Honduras lo necesita. Porque, como decía mi colega, Honduras es un país espectacular, que lo único que necesita es que sus hijos, y en este sentido, los futuros magistrados, hagan su trabajo de la mejor manera posible por un país que se lo merece y que es de todos y que debe estar administrado para el desarrollo social y humano de todas las mayorías que tanto lo necesitan. Muchas gracias, abogado Germán Leicelar, hijo, por dar la cara aquí en Frente a Frente, y concluyo este segmento con el abogado Josué Padilla, que es miembro de la Junta Nominadora, representando a la Corte Suprema de Justicia y a la vez portavoz de este organismo, de la Junta Nominadora. Buenos días, abogado Padilla. Buenos días, licenciado Renato Álvarez, y buenos días a todos los televidentes de este programa, igual a las dos panelistas que están con usted ahí, y a las dos personas que han participado, el abogado Isaíra y el abogado Leicelar. Gracias por este espacio. Yo quisiera plantear dos situaciones. La primera de ellas es que, si bien es cierto, pueden haber muchas críticas al trabajo de la Junta, como parte del sistema democrático tenemos que estar abiertos a ellas y principalmente para mejorar. Y yo creo que el mejoramiento del proceso de elección de la Corte Suprema tiene que pasar por dos etapas importantes. Primero es una reforma. No podemos seguir eligiendo a la Corte Suprema en su totalidad, a los 15 miembros. Y en este momento específico, creo que el Congreso Nacional tiene que plantearse
establecer ciertas condiciones para la elección de la Corte. A mi criterio personal, y no como decisión de la Junta, pero sí como miembro de la Junta, estoy en la convicción de que el Congreso tiene que hacer audiencias públicas a las personas que sean nominadas por parte de nosotros. Y segundo, el Congreso Nacional debería aprobar un reglamento mínimo de condiciones de cómo se va a hacer esta elección, que incluya que las personas que tengan un conflicto directo en el Poder Judicial no participen en la elección. Estas personas que tienen demandas millonarias por honorarios profesionales contra el Estado, siendo diputadas y diputados, y que tienen procesos penales, no deberían de participar. Y no porque ellos no tengan la transparencia o porque no sean personas idóneas, tienen esta situación jurídica y se tienen que tramitar los procesos, pero sí puede representar un conflicto de intereses y una deslegitimación de todo este trabajo frente a la ciudadanía. Y el Congreso Nacional debería de considerar esta situación. Que los diputados con conflictos de intereses no participen, no participen. En la elección, no voten pues el día Sí. que Hay un tema. No se me vaya, abogado José Padilla. Sí, abogado. Mire, ese tema que toca ahorita el abogado es muy importante porque hay que ver al Poder Judicial no únicamente en la esfera de la Corte Suprema, sino de las otras entidades que imparten justicia, juzgados de letras y cortes de apelaciones. Es una estructura horizontal, eso es importante que el pueblo lo entienda. No hay jefes. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no son jefes de un juez de letras en Jesús de Otoro. El juez de letras en Jesús de Otoro es independiente y puede tomar las decisiones que él crea convenientes en aplicación de la ley. Debe de ser el Poder Judicial un lugar en donde los políticos encuentran material para repartir cargos o oportunidades para favorecer políticamente. Es muy común que los diputados, y tal vez ahí hay un interés muy importante del por qué tener magistrados afines, que le piden a los magistrados, nómbreme a tal persona en tal juzgado, en tal ciudad. Claro, esas son herramientas de poder al final. Tener un juez nombrado por un magistrado que al final responde a la petición de un político es una herramienta de poder del político, pero no necesariamente es el mejor juez. Y el grave problema es que esos juzgados en todo el país se prestan para acciones que generan inseguridad jurídica. Promover, por ejemplo, juicios o declarar con lugar demandas que no tienen fundamento, para chantaje judicial, ¿verdad? Cosas así. Eso ocurre. El tráfico de influencias, por ejemplo. El ejercicio que ha hecho la Junta Nominadora, si me lo permite, don Renato, entrar un poquito, bifurcar aquí, es muy importante aplicarlo en todas las instancias. Ese mismo mecanismo, como decía ayer un invitado suyo, la ley del Consejo de la Judicatura es una buena ley. El problema es que nombraron personas, salvo una, que no fue involucrada en nada, que no eran las personas idóneas. Y ese es el problema son esas personas, pero el Consejo de la Judicatura debe volver a funcionar, porque eso lo que pretendiera separar las actividades formalmente administrativas de las actividades formalmente judiciales, de las actividades formalmente administrativas en el Poder Judicial. Entonces, los magistrados no tienen... Solo una pregunta, abogado. ¿La Inspectoría de Tribunales en este caso no juega un papel para dar seguimiento al desempeño de estos jueces? Claro que sí. La Inspectoría de Tribunales permite gestionar denuncias en contra de los jueces. Es un puesto clave ese también. Es un puesto clave. ¿Quién lo desempeña en este momento? No sé quién es en este momento, pero debería ser la persona que es la Ochoa, que... ¿verdad? No sé quién, en realidad son... ¿Quién, abogado? La abogada Nivelinda Ochoa, que participe en el proceso para magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Ok, gracias. Pero lo importante es, claro, la inspectoría cumple una función, pero lo importante es, necesitamos idoneidad en los jueces de letras. La gente se enfoca en la Corte Suprema. Claro que es importante tener la Corte Suprema, particularmente la Sala Constitucional, como hemos visto en los últimos 10 años. Bueno, lo que él dijo, estoy completamente de acuerdo. Debemos reformar el periodo de selección, porque esto permite que hayan incentivos correctos. Por ejemplo,
hoy debería de ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia Rosalinda Cruz de Williams. La abogada Rosalinda Cruz de Williams hoy debería seguir siendo magistrada de la Corte Suprema de Justicia en un ámbito teórico en el que se le da estabilidad. ¿Qué significa eso? Que la gente sabe que la Corte Suprema de Justicia en la Sala Constitucional ya se pronunció hace 12 años, hace 15 años sobre un tema y eso no va a cambiar. Entonces genera estabilidad, genera certidumbre, genera seguridad jurídica. Entonces ese tema de no elegir los magistrados, los 7, en una sola elección, me parece que es algo que hay que analizar. Creo que deberían ir siendo electos en forma separada y hablar también de los plazos de elección, porque si usted me pregunta a mí, ¿hoy quiere ser usted magistrado de la Corte Suprema de Justicia? La verdad que no. No hay los incentivos adecuados, por muchísimas razones, pero le voy a dar uno muy práctico. 7 años es un periodo muy corto en función de todos los riesgos que asume un abogado siendo magistrado. Yo hablé incluso de la edad, ¿verdad? Porque uno está muy joven, todavía los enfoques humanos, los intereses humanos son diferentes. Uno está pagando deudas, hay gente que se ríe cuando yo le digo que yo no puedo ser magistrado porque no podría pagar mis deudas. No me ajustaría con lo que gana un magistrado para pagar mis obligaciones actuales, sería un irresponsable. Pero la gente se ríe, ¿por qué? Porque dice, si lo que menos les preocupa a algunos de los magistrados es cuánto ganan. Por otro lado. ¿Por qué? Porque incluso hay gente que me ha preguntado, pero usted puede tener el bufete y ser magistrado. Hay tal desconocimiento de la función jurisdiccional que la gente piensa que la función jurisdiccional permite que uno tenga un bufete. Mire, una vez que uno se hace magistrado, lo primero que tiene que hacer es cerrar su bufete, porque no va a andar un litigante del bufete de uno ahí, cada quien tiene que poner su oficina. Esos son los sacrificios. Claro. Entonces, si a usted le dicen va a estar 20 años, 25 años, 30 años o de por vida, uno dice, bueno, ok, vamos a hacer esto así, voy a planificar, voy a estar en el momento, hay que estar en el momento idóneo también. Para complementar lo que dice el abogado León Gómez, licenciado Renato, es cierto, nosotros como magistrados de cortes de apelaciones por estos periodos de 7 años, nosotros vamos citando en nuestras sentencias como cortes de apelaciones criterios ya establecidos, por ejemplo, por sala constitucional o por sala civil. Y cuando se viene el cambio de Corte Suprema de Justicia, uno mantiene estas posturas y probablemente con las nuevas personas, miembros de estas salas, algunos criterios llegan a cambiar. Entonces, cuando se mantiene esta uniformidad en los criterios, es lo que da seguridad jurídica, porque abogados como en el ejercicio privado, como el abogado León Gómez, él puede citarlos en las demandas o solicitudes que acude, y nosotros como magistrados de Corte de Apelaciones confirmamos lo que él nos viene diciendo, si no lo conocíamos o si lo conocemos, mantenemos los criterios. Sí. Entonces son temas que tienen que hablarse, que estos periodos se amplíen y que duren más tiempo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que no se cambien los 15 de un solo, sino que se cambien parte de ellos. Muchas gracias, abogado Carlos Izaguirre. Retomo la sugerencia del abogado Josué Padilla, miembro de la Junta Nominadora y portavoz de la Junta, que primero se hagan audiencias públicas en el Congreso a los 45, si solo son 45 abogados notarios que enviará la Junta Nominadora. Y segundo, que se excluyan de participar en la elección los diputados que tienen juicios pendientes, porque se convierten en juez y parte. Eso lo vienen diciendo las misiones de observación internacional que están pendientes de este proceso. Y hoy lo reitera la Junta Nominadora a través del abogado Josué Padilla. Audiencias públicas, un reglamento y que los diputados que tienen intereses en esta elección por casos pendientes con la justicia se hagan a un lado. Gracias a todos, al abogado Josué Padilla, al abogado Carlos Izaguirre y al abogado Germán Leicelar. La pausa y volvemos con las reflexiones finales sobre este proceso y la obligación que tienen los diputados de respetar la lista de la Junta Nominadora. ¿Cómo los podemos calificar si la irrespetan, rectora? Bueno, así con una palabrita y después desarrollamos el tema. Es que estaríamos viendo que sería un proceso totalmente que no está legitimado porque no pasó por las etapas. Vamos a la pausa y enseguida profundizamos sobre esta
temática que es parte de los escenarios que preocupan a la población. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Continuamos dándole lectura a sus mensajes a través del WhatsApp 9773-6065. Congreso Nacional obligado a respetar el listado que enviará la Junta Nominadora. De no hacerlo, el ambiente de fricción social podría agudizarse, sumando un factor de crisis más a la que ya se percibe. Continuamos dándole lectura. Siempre la Corte Suprema ha sido del partido gobernante. Un ejemplo es la actual y nadie dijo nada. Si no, la gente dice, ¿y por qué se saltó y no leyó el mío? Ahí está, vamos en orden de llegada. Dios bendiga a Honduras, Dios esté con Honduras en estas elecciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya que en Honduras todas las cosas las arreglan los millonarios. Ya huele a Venezuela. Continuamos leyendo algunos de sus mensajes. Y el camuflaje es vestirse de legalidad, dice, de los que están manejando el presupuesto del Estado de Honduras. El camuflaje es vestirse de legalidad y reivindicación de perseguir fines probos, pero al final las ovejas salen lobos. Esos son algunos de los mensajes que nos comparten a través de WhatsApp. Buen día. Si tuviésemos diputados honestos, hay algunas pocas excepciones, podríamos pensar en una elección buena, pero todos ellos en los que menos piensan es en el país, solo lo hacen a favor de sus intereses particulares y de partido político. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Bien, reflexiones finales. Doña Julieta Castellanos. Bueno, yo creo que sí estamos viendo un proceso donde hay también irresponsabilidad de los partidos políticos. Que los partidos estén llamando, el Partido Libre a sus colectivos y el Partido Nacional que está llamando también a sus bases, ese no es un buen indicio. Este es un proceso donde no debe de existir la presión, la amenaza, el miedo, la obstrucción. Y por el precedente que ya tuvimos cuando la señora presidenta electa todavía en aquel momento llamó a los colectivos de Libre para que se fueran a tomar el Congreso, eso no puede pasar. Eso es una invasión, es una usurpación y además es un abuso de autoridad y sobreponer a un poder sobre el otro. Y eso no puede pasar. Yo creo que los partidos políticos están obligados a evitar la crisis. Y de ellos deben saber qué puede provocar la crisis sobre este tema. Y en otro aspecto, digamos también, estos partidos y los colectivos son para otra cosa. Los líderes son para otra, los dirigentes de base es otro su trabajo. No es para ir a presionar ni hacer uso de la fuerza o la intimidación como puede ser. Y otro tema es, cualquier corte que se elija, hay dos partidos que son, en este caso, imprescindibles. El Partido Nacional y el Partido Libre. Lo que ahí pase va a ser responsabilidad de ellos, porque no van a decir que si llegan a acuerdos de elegir por fuera de la lista, es que porque un partido quiso, no puede ser porque... Tienen la misma responsabilidad. Tienen la misma responsabilidad, porque además, como quedó constituido el Congreso, y eso en cierta forma lo que escribió a una persona ahí en un mensaje, aquí ya no hay bipartidismo. Y eso si no lo entiende eso, los grupos de poder y los partidos políticos, si no entienden que aquí ya no hay bipartidismo, y que son 4 partidos los que constituyen el bloque de poder en el Congreso, porque ahí es el poder real, es el Congreso. Si no entienden eso, nos van a estar llevando a crisis queriendo imponer su criterio. No hay un partido que pueda imponer por sí mismo lo que quiere, porque no tiene los votos para hacerlo, así de sencillo. Pues tienen que darse cuenta
que no tienen poderes absolutos, que no tienen los votos suficientes para tomar en solitario decisiones como las tomaron en febrero, ¿verdad? Y yo creo que debe de evitarse que nos lleven a una crisis. El país no se lo merece. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hayan cocaína en rapaduras de dulce en aeropuerto Villeda Morales. Iban a Estados Unidos. Qué ocurrencia, mire. ¿Cómo harán ese proceso para meter por dentro la cocaína en esas rapaduras de dulce? Bueno. Intibucá amaneció bajo 5 grados centígrados. Este es el clima para hoy en Honduras. Puede entrar ahí, usted da Tu Nota para enterarse. O sea, -5. Lo que yo entiendo de este titular es que la temperatura hoy en Intibucá era de -5. Mire, Intibucá amaneció bajo 5 grados, dice. Lo que entiendo yo es que la temperatura fue de -5. Ahora, no sé si esas temperaturas se dan en Honduras. Yo creo que ahí lo que quieren decir es que la temperatura bajó a 5 grados. Sí. Intibucá amaneció bajo 5 grados. Sí, yo entendía -5, pero bueno, no. Ya una temperatura de -5 en Honduras se muere un montón de gente porque no tenemos colchas ni calefacción en nuestras casas. Entérese de todo esto entrando a Tu Nota. ¿Qué pasó con Nadal? Lesionado Nadal, cae ante McDonald en segunda. Ya está llegando a la edad que ya no puede ser competitivo Rafa Nadal, mi principal ternista en el... Ya deben de dejar de querer mandar en el país porque ya no les toca, ¿verdad? Muy bien. Así está Nadal, ¿verdad? Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Reflexiones finales, abogado Gustavo León Gómez Rodas. Muchas gracias, don Renato. Yo mencionaría 2 conceptos fundamentales que deben estar en la mente de los diputados. El primero es legalidad, el principio de legalidad bajo el cual todo servidor público está sujeto a la ley. Y en ese sentido, la ley y la Constitución es clara sobre lo que deben hacer. Y el otro concepto es la integridad. A mí me gusta recordar la promesa que hacen los servidores públicos. Prometo ser fiel a la patria, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. La Constitución dice lo que dice y la ley dice lo que dice. Creo que pueden quedar en la historia como el Congreso que cambió la forma de elegir la Corte y con eso iniciar una nueva etapa para Honduras, una nueva etapa de desarrollo y generar esperanza en el pueblo hondureño. Muchas gracias. Bueno, faltan 3 minutos para las 9 de la mañana. El próximo viernes se entrega la lista. Mañana, yo les había prometido que hoy estaría la Junta Nominadora, pero a esta hora le están notificando a Freddy Cerrato que quedó fuera del proceso. Y le están notificando a otros que quedaron fuera del proceso. Por eso no llegaron hoy al programa, pero estarán mañana. Pero nos encantó que estuviesen doña Julieta Castellanos y don Gustavo León Gómez Rodas. Ahora sí, finalicemos con un llamado al pueblo hondureño. Bueno, primero que se respeten las normas establecidas, eso es la democracia, certeza en las normas, en las leyes y que acepten los resultados. El que se somete a un proceso donde va a competir con otros, tiene que aceptar que no necesariamente va a ganar. A los políticos, a los caciques, a los dueños de los partidos, que se hagan a un lado y que dejen ya esa posición de creer que si ellos no están,
el país no existe. Insistió esta mañana la rectora con ese llamado. Sí, totalmente. Insistió la rectora porque estamos con ese viendo llamado. estamos viendo la presión de algunos sectores que sus candidatos y candidatas han quedado fuera. Y creo que ya no procede que se hagan a un lado y que dejen al país que siga su rumbo, ¿verdad? Sí, bueno, muchas gracias, abogado. Rápidamente. Yo digo al pueblo hondureño, ¿verdad? Porque el pueblo no debe estar así, impávido, solo viendo a la expectativa de lo que hacen otros. Algún rol debe jugar la sociedad, ya lo hace la sociedad civil, pero yo digo el conjunto de la sociedad, la población como tal, que ya no aguanta. Decía el carnal, aquí todo el mundo está huyendo del país porque se mata con facilidad. Huimos del país porque no encontramos trabajo, no encontramos salarios dignos. Huimos del país porque somos perseguidos. Entonces comencemos por esto a asumir un rol más beligerante en un momento clave como es la elección de la Corte Suprema de Justicia. Por eso decía yo, el llamado al pueblo. Al pueblo que despierte, que se eduque, que se forme y que exija los mismos estándares de vida que tienen en esos lugares hacia los cuales se está viendo obligado a emigrar, porque los podemos tener acá, sin el frío de Estados Unidos en invierno. No es una utopía pensar que lo podemos lograr. No, absolutamente. Y con lo de idealismo, no, yo me considero un idealista. Para mí ser idealista no es malo. De los idealistas. Quien no idealiza no logra metas. De acuerdo. Yo he sido un soñador de siempre. Bueno soñar para alcanzar metas. Es evidente. Sí. Bueno, gracias, rectora. Que esté bien. Un gusto. No, un gusto. Gracias, abogado. Que esté bien. A todos ustedes, que estén bien.